Señores, bienvenidos a Santos y Herejes, el episodio tan esperado que tenemos las redes sobresaturadas de Arden las comentarios redes, arden las y redes. están ardiendo las redes con este episodio. El día de hoy traemos un título un poquito pesado. Sé que puede sonar incómodo para muchas personas, pero quiero hacer vamos a hacer como un background de dónde viene todo esto. Pero para poder hacer este background, tenemos que definir varias cosas o dejar clara varias cosas. Esto no es un podcast, yo creo que no nos consideramos como un podcast eh, que busca cazar herejías. ¿Qué son las herejías? Porque tenemos que definir, Rafa, y qué son las herejías antes de continuar. Claro. ¿Qué tú consideras como una herejía? ¿O qué, cuando vemos así como que la gente dice, eso es una herejía, qué es lo que está diciendo? Bueno, la palabra herejía puede significar muchas cosas para diferentes personas, ¿verdad? Hoy en día, para algunos hermanos, herejía es no creer los 5 puntos calvinistas. Eso no. ¿Qué En es en una herejía? algunos círculos, va de ahí. En algunos círculos así. Pero en realidad, en su forma más, en la terminología histórica, lo que significa es una creencia que va contra las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Dígase, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la vida sin pecado de Cristo, la muerte expiatoria, la sepultura, la resurrección, ascensión, segunda venida. Todo, o sea, cualquier ataque o forma diferente de ver eso. Bueno, no forma diferente de verlo, sino decir, por ejemplo, que Jesús no vino en la carne, eso es una herejía. Decir que Jesús no murió en la cruz del Calvario, eso es una herejía. Decir Decir que que no es Jesús uno con el Padre. es una herejía. Que la Trinidad no existe, que solamente hay un solo Dios que se manifiesta en 3 personas, eso es una herejía, eso es abelismo. El decir que hay otro camino a una relación correcta con Dios, fuera del Señor Jesús, es una herejía. Y por ahí va la cosa, o sea, todo ataque o toda doctrina que no vaya acorde a las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Que básicamente Eso es. esto es lo que vemos en los credos que se formaron en Nicea y lo que vemos con el credo de los apóstoles, ya luego, que son la doctrina esencial de la fe cristiana. Entonces, algo importante, y la razón de este episodio es la tendencia que tenemos dentro de la iglesia, o nosotros como cristianos, más que dentro de la iglesia, de empezar a marcar todas las cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo como herejías. Vemos comportamientos tal vez en una iglesia, una comunidad, que nosotros no estamos de acuerdo y lo que decimos es, esa comunidad es herejo, ahí se está, ahí hay una Predicando un herejía, falso evangelio también, es ahí otra hay un frase que falso son mucho. evangelio, ahí lo que están es predicando otra cosa, márquenlo, evítenlo. Tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿por qué? Porque las pautas para tú identificar o declarar que algo es hereje, lo vemos claro con lo que son los credos. Ahora bien, tenemos que entender como iglesia que hay una diferencia entre herejía o lo que es marcado como una herejía en la tradición cristiana y lo que es una falsa enseñanza o una falla doctrinal. Que esto O es un poquito... también sería otra forma o otro renglón, una doctrina no esencial con la que yo difiero. Esa sería otra forma de Exactamente. definir. Sí. Aquí podemos ya entrar en un círculo, veámoslo esto como que vamos yendo de círculo en círculo, un círculo pequeño donde tenemos las doctrinas esenciales, tenemos un círculo un poquito más amplio, que es lo que se considera muchas veces como doctrina secundaria, no secundaria por el hecho de que no son importantes, sino que por tema de definición e interpretación puede que sea una o la otra. Sabemos de que no pueden haber dos verdades, tiene que ser o una o la otra, pero en definición, por lo que podemos interpretar con las escrituras, no tenemos un vasto conocimiento de saber cuál es la verdad y cuál no. Podemos identificarnos con una de estas proposiciones, pero no necesariamente quiere decir de que esta sea 100% la verdad. Aquí entramos con temas más como de
soterología, escatología de los tiempos finales, o sea, cómo interpretamos esa cosa. Que cabe decir de que muchas veces tomamos estas doctrinas y las marcamos como si fueran primordiales. Así como tú decías al principio, tenemos muchos hermanos que, por ejemplo, en mi caso personal, que creo que todos nuestros oyentes saben, me estoy más apegado, ¿verdad?, con la soterología calvinista, con las doctrinas de la gracia, los 5 puntos, mientras que Rafa no. Rafa es de lo que creen que tú hablaste una mentira y perdiste tu salvación. Entonces, ¿qué es lo que se considera No. Yo soy wesleyano arminiano. el arminianismo wesleyano? Pero, Ajá. en resumen, lo que quiero decir con esto es que aunque hay una diferencia en interpretación, básicamente, en resumen, yo creo que la salvación, una vez tú la tienes, no se pierde. Rafa cree que hay oportunidad de perderse. Estas son doctrinas secundarias. Por eso Porque al ha sido final siempre la ambos intención. creemos que solamente hay un camino al Padre, que es Jesús. Ahora, Exactamente. los mecanismos y el tecnicismo detrás de cómo somos salvos, cómo nos mantenemos siendo salvos, es donde nosotros podemos diferir. Y que algo que ha sido siempre como la raíz, ¿verdad?, del podcast, es mostrar que a pesar de estas diferencias secundarias, uno puede seguir siendo hermano. Podemos tener nuestros desacuerdos. Ustedes no han oído a mí, a Rafa, matándonos en diferentes temas, pero la realidad es que esa hermandad continúa. Ahora bien, si tú eres un hereje, ya tú sabes, como que ahí ya no hay Vamos a caer amistad. arriba. Ya no puede haber amistad. Entonces tenemos que aprender eso y ya van temas de tercer grado, que ahí entra un poquito lo que es la ética cristiana, que es un poquito más, aunque objetiva en cuanto a la palabra, subjetiva en la interpretación. Que ahí viene temas, por ejemplo, si la mujer debe usar velo, que si la mujer debe usar Ciertas prendas, prendas, maquillaje, si el hombre debería dejarse el de pelo vestir de largo, cierta forma, si nos podemos poner cachucha en la iglesia o no, si podemos si tener pelo podemos largo o no. tatuarnos o no, también. Exactamente. Entonces, como que ya ahí entra otra categoría de temas que tenemos que tener cuidado, cómo nos manejamos cuando nos vemos con otros hermanos de la iglesia. La intención es, en este sentido, como saber definir eso. ¿Por qué? En nuestra vida personal, y ya lo hemos comentado en episodios anteriores, esto puede crear, ¿verdad?, cierto problema de orgullo en nuestras vidas. Compartía yo en unos episodios anteriores el de K-Stage, que les invitamos a escuchar un poquito de mi testimonio en mi proceso de cómo salí de ahí, de esa caja donde me creía que sabía más que todo el mundo. Podemos caer en eso cuando estamos en aprendiendo, ¿verdad? O vemos mensajes que difieren con lo que en nuestra iglesia se ve. Y eso desarrolla un problema. Les invitamos a ver ese episodio. Pero ¿cuál es este problema que se desarrolla? Que empezamos a ver defecto en nuestra iglesia. Empezamos a ver problemas. ¿Cómo? En cada aspecto de nuestra iglesia. Empezamos a comparar de forma no saludable. Empezamos a ver, identificarnos más con un pastor, no necesariamente con la persona que cuida el día a día de nosotros o que tiene una relación, vela por la vida de nosotros, sino que nos empezamos a identificar con otros pastores que no tienen nada que ver con nosotros, no conocen nuestra vida, no conocen nuestros problemas, no han estado ahí cuando pasamos situaciones, y empezamos a tornar nuestra mirada hacia allá. Y sucede que en todo este proceso se empieza a crear como cierta raíz de amargura en uno. Uno empieza a externalizar estas diferencias que está teniendo ahora con otros miembros de la iglesia, y lo que ocasiona es cierto tipo de tropiezo dentro de la congregación para con uno y para con los hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos vemos en esta situación. Como decíamos, en mi vida personal fue algo que me marcó mucho. O sea, me di cuenta de que tenía un problema con el orgullo, que tenía que trabajar. Había hablado como quien identificó eso en mí o quien me trajo a la luz ese problema fue mi esposa después de un servicio. Porque yo duré tiempo nada más criticando las prédicas del pastor de la iglesia que yo iba. Y ella me dijo, oye, no puede ser que yo no pueda escuchar una tranquila sin tú empezar a criticar. Y eso me trajo como me trajo luz de
de la realidad que yo estaba viviendo y reconocer que tenía ese problema de orgullo que tenía que cambiar. Y me di cuenta de lo tanto que yo me estaba perdiendo por simplemente criticar lo malo, no estaba viendo lo bueno. Entonces es algo que tiende a pasar con nosotros. Y siempre que estamos, o sea, no, yo lo defino, o bueno, como dicen muchos, como que el pasto está mejor siempre del otro lado. Del otro lado. Del lado del vecino, se ve más verde siempre. Y uno deja de apreciar realmente lo que uno tiene hasta que lo pierde, como dicen, como que tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Una vez tú lo pierdes, ya tú empiezas a ver lo bueno que tenía eso. Yo no sé en tu vida, Rafa, cómo se ha visto se ha reflejado esto. El ser un criticón. Sí. Sí. Yo creo que también en el episodio del Cage Stitch hablé un poco en el tema escatológico. Yo estoy dispuesto a morir en una colina, pero no puede ser que yo esté dispuesto a matar a mi hermano para yo mantenerme en esa colina. O sea, como en inglés dice, finding the right hills where to die. Y sí, llegó un punto que yo decía, no puede ser que cada vez que yo me junte con mis amigos, lo único que yo haga es atacar esta doctrina que mi iglesia cree. Porque al final no es una doctrina esencial de la fe cristiana. No se van a ir al infierno si no la creen. Al final del día, si estoy equivocado, puedo cambiar de parecer mientras estoy subiendo al cielo. Así que esa sí, yo creo que mi gran experiencia con el tema de diferir con algo de la iglesia y externarlo de forma insaludable. Y también algo de lo que me arrepiento, porque demostraba orgullo también en mí, un entendimiento de superioridad sobre los hermanos de la congregación y no solo eso, sobre el pastor. Una de las cosas que a veces me causa gracia, o sea, me causa gracia ahora, pero en el momento yo participé de eso. Señores, de nada vale atacar el carácter del pastor. O sea, decir, mira, no usó este versículo bien, o mira, que sí o cuánto. De nada vale, señores, esa persona, aunque tú difieras con él, es el pastor de los hermanos que están contigo en la iglesia y le tienen aprecio. No hay necesidad de por qué acabarlo después de un servicio. O en cualquier juntadera. Eso no está bien. Difiera de forma sana. No difiera siendo un agente de toxicidad. Y la realidad es que nosotros como seres humanos es muy difícil como darnos cuenta de reconocer, ¿verdad? Que estamos como en ese punto, que lo que nos encontramos es criticando, o sea, uno cae, yo no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, yo ni me di cuenta que tanto yo había caído en ese sentido. Y la realidad es que el orgullo eso es lo que hace, así como Satanás cayó, uno cae, viejo, y uno no se va dando cuenta. Y gracias a Dios por los hermanos que uno tiene, las personas que tiene al lado, que pueden hacerte llegar a la conclusión correcta de que hay algo mal en ti. Como te dije, en el caso mío fue mi esposa, pero estoy claro de que muchos otros hermanos en algún momento externalizaron algo como referente a eso, como, tú siempre tienes la razón, ¿verdad? O tú siempre tienes una opinión con esto. Que era como tratándome de mostrar como eso. Y así como tú tocabas, viejo, hay un comportamiento común entre los miembros de la congregación que es siempre como atacar esa figura que está por encima de nosotros. Que es algo constante, o sea, atacar a la figura de liderazgo. Se ha disfrazado mucho últimamente como no hay que rendir honor a nadie, no hay que... Aquí no estamos hablando, no vamos a entrar en una discusión de que si hay que honrar a las autoridades y que las autoridades tienen la palabra final, que si tú tienes que ir donde tu pastor a preguntarle que tú tienes que estudiar en la universidad porque si no vas a estar maldito. No vamos a entrar en ninguna discusión de esa, sino en el tema de que suele pasar de que se crea esta murmuración entre el pueblo, se crea esta murmuración entre las personas que asisten a la congregación. Empiezan, como tú bien decías, a cuestionar decisiones que muchas veces toman los pastores, empiezan a cuestionar muchas veces qué se está haciendo con el dinero de la congregación, qué se está haciendo con dónde se están
allocating o moviendo estos bienes, dónde se está poniendo el interés, con quién se están juntando los pastores. Empiezan los comentarios, mira, se junta con fulano, pero no se junta con fulano. El pastor como que ya ha perdido la humildad con la que empezó. Antes él saludaba a todo el mundo, ahora no saluda a nadie. Y empiezan como esa construcción, ¿verdad? De esta idea de lo que es mi autoridad. Y no sé por qué. Fíjate, no sé si tú te has dado cuenta de eso, Rafa, que tiende a pasar con personas que ya tienen tiempo dentro de la congregación. Nunca pasa con uno nuevo. Cuando llega, y es bueno que ustedes hagan este ejercicio, fíjense en las personas nuevas dentro de la iglesia y fíjense en las personas que tienen tiempo dentro de la iglesia. Ustedes van a ver que hay un comportamiento totalmente distinto. Tiende a pasar, no digo que pasa con todos, de que el comportamiento de una persona que tiene más tiempo dentro de la congregación es como más serena en la participación del día a día, en cuanto al servicio, en cuanto a sus funciones, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo, mientras que el nuevo viejo está en todo. O sea, quiere servir saludando a todo el mundo en la entrada, quiere servir ayudando cuando se da la mesa del Señor, si hay que orar, si hay que ir a evangelizar. Como que el nuevo, y también tiene como algún tipo de venda contra las autoridades porque no ve nada malo en la autoridad. Sin embargo, cuando Todo uno está empieza bien. en tiempo, ¿verdad? Ya tiene un tiempo dentro de la iglesia, empieza como a fijarse de ciertas cosas, ciertos comportamientos que van causando molestia. Y la tendencia, en vez de hablarlo con las autoridades, la tendencia es como empezar a murmurar y a criticar. Yo creo que todos hemos en algún momento sido partícipe de eso. Yo Hemos me caído en incluyo. eso, sí, yo también. Es algo como que pasa comúnmente. Empezamos incluso, que a veces lo vemos como crítica constructiva, vamos a decir, pero realmente si lo analizamos es una raíz de orgullo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tendemos a llegar a un punto de incluso pensar de que nosotros haríamos un mejor trabajo que los líderes. Sí. Y de nuevo, siempre, o sea, cuando ya caí en Tú sabes cuenta, que, ¿verdad? perdón que te interrumpo, eso me acuerdo de un ejemplo que me hacía un primo, que él jugaba béisbol cuando era más joven, que él decía que los fanáticos siempre se quejan porque los que están al bate no le dan a la bola, pero es muy fácil verlo cuando tú estás en las gradas, pero cuando tú estás en el plato y te están tirando una bola a 90 millas, que no sabes si va a ser una curva o una recta, es otra historia. No es tan fácil darle la bola de esa forma, pero es fácil criticarlo de arriba, porque de arriba se ve fácil. Mira, eso fue una curva o eso fue una recta. Uno es criticón hasta que te toque estar en el plato de juego. Literal, porque, por ejemplo, en mi caso yo aprendí mucho cuando ya sí nos tocó como entrar más de lleno en el liderazgo en una iglesia, en el liderazgo del área de jóvenes, como que eso sí ya causó como mucho, vi muchas cosas y aprendí muchas cosas. Y así como tú dices, o sea, vi detrás de bastidores, ¿verdad? Todo lo que un pastor sufre, o sea, todo lo que pasa un pastor, las críticas que caen sobre el pastor, los comentarios que caen sobre el pastor, la vida del pastor, porque hay que entender también que fuera de la vida doctrinal, él tiene una vida en su casa, con los mismos Esposos, problemas que tenemos padres. nosotros, con los mismos Es problemas que tenemos esposo, es nosotros. padre, tiene que pagar luz, tiene que pagar casa, tiene que comprar comida, tiene que criar a sus hijos, tiene que ir a las reuniones de padres, a las reuniones de vecinos. Es una persona también. Entonces, es algo que nosotros no tendemos a ver. Y se nos hace fácil como entrar en esa crítica porque no vemos la responsabilidad, y no solamente la responsabilidad, sino el peso de lo que es el llevar este llamado, llevar el ministerio. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender como partícipes, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, de que si ya nos hemos conectado, ¿verdad? Voy a usar unas palabras un poquito que tal vez son chocantes para el área reformada, pero con la visión de la casa, como muchas veces se pone, o como el entendimiento que tiene la iglesia a la que asistes, Yo en creo que cuanto cuando tú a dices cómo visión de la llevar el casa, servicio, cómo hacer iglesia. cómo hacer Sí. iglesia, correcto. Si tú no te sientes parte
de eso, yo creo que aquí hay un detalle, o sea, o tenemos nosotros que orar para ver si realmente lo que estamos mal somos nosotros, y si no, movernos. Algo que he aprendido con el tiempo es, primero, de que nosotros no necesariamente tenemos que permanecer en un lugar toda nuestra vida. Soy Es partícipe de válido que moverse, no está es siendo un traidor. válido moverse. Tú no estás siendo traidor de nada. Tú sigues perteneciendo al cuerpo de Cristo. Simplemente es momento tal vez de tú dar fruto en otro lugar. ¿Por qué? Porque si tú permaneces en un sitio donde hay contienda, hay dos cosas. O el Señor está tratando de moldear tu corazón y hacerte ver de que hay algo de orgullo en tu vida. O segundo, simplemente ya no es el lugar para ti. Y antes de tú empezar a ofender a personas que sí están creciendo en un lugar, que personas que sí están dando fruto en un lugar, y de cortar esas personas, mejor tú te mueves. Ora por esas personas si tú entiendes que hay algo que no está bien. Ora por esos pastores para que el Señor le dé la fuerza todavía de continuar con este llamado, porque el llamado no es fácil. Como te decía, en el momento que ya yo sí me vi como líder, ya yo me di cuenta, oye, esto no es fácil. O sea, tomar estas decisiones no es fácil. Tú tienes los ojos sobre ti, no es fácil. Entonces, aprender, ¿verdad? A entender de dónde vienen los pastores, ¿verdad? En la condición en la que ellos se encuentran. Sí, y también sabe que creo que sería bueno abrir un paréntesis. Hay una diferencia entre irse de una iglesia porque te diste cuenta que una secta, o sea, que cree herejías y cosas como esas, a irte a una iglesia porque tú entiendes que definitivamente no es la congregación para ti. Es muy importante eso. Por ejemplo, por lo menos yo sé que tú no tienes ese problema porque te congregas una iglesia que no es reformada. Yo no pudiera congregarme en una iglesia reformada debido a las convicciones doctrinales que tengo. Eso no significa que esa iglesia no tenga un propósito en el cuerpo de Cristo. Eso no significa que esa iglesia, Dios no verdaderamente llamó a ese pastor y a la comunidad que está ahí a servir a donde quiera que ellos estén. Simplemente significa que yo no pertenezco ahí. No No, pertenezco ahí. ¿Eh? no, que te lo voy a O sea, poner todavía o más bien, más. yo no pudiera ser iglesia, o sea, no pudiera ser iglesia con ellos en este momento de la eternidad, porque doctrinalmente en cosas secundarias no estamos en la misma sintonía. Por Claro, ejemplo, no, que te lo voy a poner más lleno, más, o sea, un ejemplo más como fuerte, que tú, o sea, hablaste de mi caso. Tú sabes que yo ciertamente soy calvinista, como hemos hablado anteriormente, soy continuista reservado. En cuanto al servicio, soy complementarista, como un complementarista medio, pero yo tengo una iglesia que realmente no profesa ninguna de estas doctrinas, o sea, va a lo todo contrario, diferente. Es es algo diferente. arminiana, es pentecostal y Son, egalitaria. yo diría que es como una mezcla. Ellos son muy como en el medio con el tema de la soterología, pero por ejemplo, es egalitaria. Y en cuanto a la salvación, o sea, tenemos puntos de vista distintos. Entonces, al final de cuentas, ¿qué aprendí con todo esto? Que la doctrina secundaria no es importante. Al final de cuentas, la importancia de la iglesia es la comunidad de cristianos y cómo nosotros de una u otra forma hacemos crecer el cuerpo de Cristo o desarrollamos los dones que el Señor nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo para la edificación de los santos. Sí cabe decir. También, San, también yo creo que hay algo que quiere decir acá. Hay cosas más importantes que tener la razón. Yo creo Hay cosas que hay más cosas más importantes que tener importantes que razón. tener la razón. Tener una familia de fe que va a estar orando contigo en momentos malos y con quien celebrar las victorias es más importante que si en tu iglesia bautizan a unos niños. Es mi opinión personal. Sí, yo creo que ahí estamos los dos como en las mismas conclusiones. Yo no sé si tú tienes algo más que agregar, porque creo que ya para el minuto 24 con 25 segundos se fueron todos los que se iban ahí, ya no iban a escuchar, porque ahora sí podemos entrar al tema de verdad, de lo Ok. que vinimos a hablar en este episodio. Señores, Bueno.
Va a Señores, comenzar. espérate, para hacer cosas. Espérense. Porque ahora sí vamos a hablar de lo que pidieron, de lo que en los comentarios Y nos llenaron los pusieron, DMs por donde semanas nos y pusieron meses. los DM por muchas preguntas. Todo surge a raíz. Hicimos una pregunta así. Pregúntenos algo personal. ¿Qué quieren saber de nosotros? Y salieron preguntas chocantes en su momento, pero hubo una que sobresalió entre todas. Y la Y que se pregunta repitió fue, muchas veces. y que se repitió varias veces, en diferentes formas, preguntaron como qué ustedes creen de, qué piensan de un lugar específico. Y la pregunta fue, ¿qué es lo que con Global? Rafa, ¿qué es lo que con Global? Loco, yo no sé, yo no me congrego ahí. ¿Tú La sabes gente algo? no hicieron esa pregunta, ¿qué es lo que con Global? Señores, yo no sé, yo nunca he ido a esa iglesia, no conozco a las personas, o sea que no podemos hacer ningún tipo De juicio de valor. de juicio de valor. Y la realidad, o sea, si nos están preguntando a nosotros, uno tercero, está fuerte la cosa. O sea, yo entiendo que deberían de preguntarle directamente a alguien que pertenezca a la iglesia. Miren. A los que viven en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, está aquí en la ciudad. Ustedes pueden ir un miércoles o un domingo, que creo que son los días que tienen servicio, y vayan Y y nos ver, cuentan. y ver qué es lo que. Y Y pueden vean ver ahí ustedes qué es lo ya, que. ya ahí, entonces ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Si la pregunta está, es porque hay una duda, vaya a la iglesia, ve a ver qué le parece. No se lleve, porque alguna tendencia que tenemos es de llevarnos de comentarios de terceros. Fulanito me dijo que en esa iglesia sacrifican niños, por ejemplo. Eso, ¿cómo lo vamos a ver Si si no no lo vamos. veo? En esa iglesia, qué sé yo, practican como... se casan con ángeles. No lo sabemos tampoco. O sea, uno tiene que saber y participar. Eso es word of mouth. Estamos pasando la información de boca a boca y no sabemos realmente lo que está pasando. Pueden venir a Bueno, decir como que veo que es una iglesia que está creciendo. Dentro de lo que sé, obviamente. Tengo relación con ciertas personas que van allá, pero no es tan cercana. Es una iglesia que está creciendo. Recientemente vi que tuvieron como un gran evento evangelístico y según los datos que me dieron, no que investigué para este podcast, sino que simplemente en conversaciones aceptó mucha gente al Señor. Creo que están haciendo, no estoy seguro, que están trabajando de forma de outreach aquí en la comunidad de ellos, como esa zona que yo trabajo mucho, ayuda social y cosas así. Pero en temas doctrinales, que imagino que el morbo por el cual la gente nos preguntó, yo no sé. Tú sabes, Samuel, tú sabes. no tengo la menor No, idea. Esto, honestamente, siendo totalmente honestos, yo no sé de la doctrina de la iglesia, no sé el manejo ni la eclesiología de la iglesia, por ende nosotros no tenemos nada que aportar, nosotros no nos congregamos ahí. Sería bueno que ustedes vayan, conozcan personas y le pregunten a ellos. Nosotros no somos el lugar para que nos pregunten de iglesias específicas a las cuales nunca hemos ido o no hay estamos de algunas alguna que forma quedan conectadas. claras, hay algunas que son como claras. Por ejemplo, ¿puedo ir al Rey Jesús? Sí, tú puedes, te lo recomiendo. No, pero son opiniones de nosotros. O sea, al final de cuentas, si tú quieres saber exactamente lo que está pasando en un lugar, te Ve, invitamos a que vayas, visítalo. participe, y tú vas a poder responder esa pregunta de qué es lo que con Global. O sea, va a Ajá. poder decir, o sea, ya entiendo lo que me Mire, decían, o mira, en verdad lo que me decían era totalmente una mentira. sí, porque ¿qué pasa? Muchas personas nos escribieron por el DM como buscando que nosotros acabáramos a la iglesia. Otras personas nos escribieron preocupadas de qué es lo que vamos a decir. Escuchen, miren, para que ustedes sepan algo de Santos y Herejes, lo queremos dejar claro. Nosotros no somos un programa de cazar herejías. No nos la pasamos viendo prédicas de diferentes ministros para minuciosamente detectar cosas en las que no estamos de acuerdo para exponerlas acá. Eso es contraproducente, porque si, por ejemplo, algún día yo predico en un sitio, Samuel, y yo digo algo que va en contra del calvinismo, Samuel va a estar de desacuerdo. Pero él no tiene por qué hacer todo un programa acabándome por eso. De la misma Y sí. forma que creo que debe pasar con toda la gente. Hermanos, miren, No, y nosotros no espérate, somos... para hacerte un paréntesis ahí, si se fijan en la existencia, ¿verdad?, del podcast, pueden que tal vez confundamos un poco con, ah,
con lo que son los memes que subimos, ¿verdad? En la página, que ya lo hemos dicho varias veces. O sea, la idea del meme detrás es tú causar un impacto para causar una pregunta, porque hay muchas cosas que nosotros tendemos a creer porque sí. Y cuando nos vemos presentes con una realidad, ¿verdad? Una sátira de la realidad, nos hace cuestionarnos de las cosas. Y si se fijan, durante toda la existencia del podcast, siempre hemos tratado de traer a las mesas distintos puntos de vista sobre el mismo punto, para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Como decimos, no vamos a marcar de hereje a alguien, al menos de que la persona esté practicando una herejía claramente, que es como dice la palabra, ese tú lo marcas y lo rechazas. Pero cuando hay una diferencia doctrinal, secundaria, terciaria, y ahí uno no tiene que entrar en discusión, uno presenta su punto de vista, como han visto anteriormente conmigo y con Rafa, el tema de los demonios que hablamos, de que si se cree que un cristiano puede estar endemoniado o no, donde teníamos diferencia, y uno ve cómo se platica la diferencia, pero sigue la hermandad. Seguimos haciendo este podcast, que esa es la idea de personas con diferentes visiones, trayéndolas a la mesa y exponiéndolas a todo el cuerpo de Cristo. Nosotros somos ese tipo de podcast, somos un podcast de teología y de estudios bíblicos, no somos un podcast de cazar herejías. También les queremos decir otra cosa. Quizás, la razón por la que muchos no escribieron fue porque tienen algún tipo de diferencia doctrinal o algún tipo de opinión con global. Una diferencia doctrinal no es una herejía. Lo dijimos al principio. Es simplemente una diferencia doctrinal. Si no se está atacando las doctrinas esenciales de la fe, esa iglesia no es una falsa iglesia. Es simplemente una iglesia donde se creen cosas que tú no necesariamente crees en ellas. Y eso te va a pasar si empiezas a dar un media tour por todas las iglesias del país. O sea, no hay gran revuelo con respecto a ese tema. Y miren, a los que también nos escribieron queriendo acabar la iglesia, escuchen. Y esto va para todos nosotros, va para todo el mundo. Si usted está en desacuerdo con algo que su iglesia enseña o hace, lo primero que usted tiene que hacer es, antes de ir al internet, antes de escuchar a canales que se dedican a despotricar otras iglesias, antes de hacer eso, lo que usted tiene que hacer es preguntarle. Un saludo ahí a Cristianos al Día. Sí, a Cristianos al Día, que se dedica a eso. Es preguntarle a los líderes de la iglesia y presentarles a ellos sus inquietudes. Eso es lo que usted debe hacer. Y si usted no está satisfecho con la respuesta que le dieron sobre su inquietud o el manejo de X o Y tema, yo entiendo que de la forma más honrosa y digna de un comportamiento cristiano, movilícese a otra comunidad de fe, pero no los ataque, ni los llame hereje, ni empiece a declararle la guerra vía redes sociales a una congregación. Eso no está bien, porque también, miren, la iglesia no es perfecta. Mi teología, ni mi iglesia es perfecta. La teología de Sam ni su iglesia es perfecta. No, y entender que somos personas caídas hablando de teología, o sea que nuestra teología de una u otra forma va a tener aspectos caídos. Exactamente, pero a lo que quiero ir, es importante que nos acordemos de algo. La iglesia, de forma global, o sea, cuando digo global, la iglesia con I mayúscula, todas las comunidades, el cuerpo de Cristo. Al final del día, hermanos, la razón por la que llamamos como a diálogos civiles es que somos la novia de Cristo. Y yo no creo que, por ejemplo, si alguien algún día empieza a hablar mal de Chabeli frente a Samuel, Samuel se va a quedar de brazos cruzados. De la misma forma pasa cuando nosotros atacamos a la novia de Cristo. No creo que el Señor se vaya a quedar de brazos cruzados con nosotros. Tengamos cuidado de cómo nos referimos a hermanos, que simplemente porque no nos vemos cara a cara en algún tema, los empezamos a atacar de forma irracional. Hay cosas más importantes que hacer, como evangelizar y llegar a hacer misiones locales, predicar el evangelio, los problemas internos de cada comunidad, que pasársela domingo tras domingo o post tras post, señalando lo mal
entre comillas, de una comunidad de fe que a ti no te gusta. Mi hermano, como dije, movilícese otra comunidad de fe, dejen a ellos hacer iglesia y usted haga iglesia con otros hermanos con los que usted sí se puede ver cara a cara. Ya. Y ya yo creo que por conclusión, para ir concluyendo, o sea, como dice Rafa, si no te gusta, tú te mueves. De nuevo, como podcast, estamos aquí para mostrar distintos puntos de vista doctrinales, historia de la iglesia, teología, etcétera, etcétera. Como cuenta de Instagram, como han visto los memes, la idea es traer preguntas a situaciones reales que vive la iglesia. Por eso ahí se han dado cuenta de que nadie o ninguna doctrina está a salvo. No somos partidarios de ninguna. O sea, tanto yo como Rafa nos burlamos incluso de nuestros propios puntos de vista. Cuando ustedes ven la gran mayoría de los memes que son wesleyanos, que la salvación se pierde, quien lo cree es Rafa. Cuando son memes contra el calvinismo, quien lo crea soy yo, burlándome de mi propio punto de vista. Cuando hacemos memes en contra de diferentes visiones y doctrinas, la realidad es que lo que estamos tratando es de traer preguntas a nosotros de por qué creemos lo que creemos. Y creo que muchos o la gran mayoría que nos sigue ha entendido eso. Al final de cuentas somos una comunidad que contiene de todo. Tenemos wesleyanos, tenemos reformados, tenemos bautistas, tenemos católicos. Todavía no he conocido ningún ortodoxo. Si tú eres ortodoxo y nos estás siguiendo, por favor, déjanos saber. Haznoslo saber. Quiero preguntarte muchas cosas. Entonces, al final de cuentas, somos una comunidad que simplemente seguimos creciendo. Sé que va a haber cierto discomfort, tal vez con nuestra forma de ser. Y tal vez nuestro humor no es para todo el mundo. O sea, que no te sientas mal tampoco. Así como a veces tienes que moverte de una iglesia, de moverte de podcast. Tal vez no somos el podcast o la cuenta que va a ser de edificación para ti. Tal vez para otros sí. Entonces simplemente tú miras, no te gusta, te mueves. Y nada, señores. Les Gracias, amamos en el amor de Cristo. Sí. Entonces ustedes saben, traten de buscar la respuesta de la pregunta por su lado. ¿Qué es lo que es con Global? Vayan a la iglesia y saquen su conclusión. No nos pregunten a nosotros, que nosotros no sabemos. Entonces, nada. Y en lo que, como saben, se está acabando el año. Gloria a Dios, ya salimos de esto. Y estamos entrando en el tiempo, mi fiesta del año favorita, que es la Navidad, cuando la iglesia recuerda el nacimiento del Señor Jesús. Y en las próximas semanas estaremos hablando del tema de la Navidad. Y creo que lo vamos a hacer una tradición cada año, volver a tocar el tema. Yo creo que sí, creo que es algo que hay que tocar hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo vuelva. Vamos a hablar de la encarnación, la doctrina de la encarnación, y vamos a hablar de la historia de la Navidad. Hermanos, lo quiero decir por la segunda vez en el podcast, porque en personal ya perdí la cuenta. La Navidad no es una fiesta pagana, es una fiesta cristiana que precede el Concilio de Nicea y Constantino. No, nosotros no adoptamos una fiesta pagana y la cristianizamos. Era una fiesta que se celebraba desde mucho antes y que conciencialmente chocaba con otra fiesta pagana del momento. Pero eso lo vamos a hablar en más detalle. Vamos a traer las citas. Vamos a volver y creo que incluso en los próximos episodios a nuestras raíces de mucha lectura, mucha cita bíblica, mucha cita de académicos, que es lo que a este dominicanito le gusta hacer. Pero nada, gracias por habernos escuchado. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Chao.